El evangelismo no es un método. ¿Le parece extraña esta frase? Puede que sí. El evangelismo es su esencia, no un método, sino una pasión del verdadero discípulo y seguidor de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero hay métodos de evangelismo. De hecho, cualquier evangelismo que se lleva a cabo es mediante algún método. En la Biblia encontraremos un gran ejemplo y es de Jesucristo y a sus discípulos evangelizando usando varios métodos. Pero no es el método lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La condición del corazón. Puede ser que en una iglesia que se haya desarrollado un ultra programa de entrenamiento y capacitación muy completo sobre cómo evangelizar, pero si la iglesia carece de la visión para alcanzar a su comunidad y si no existe una compasión por las almas perdidas, pues no se movilizará y se estancará. Puede contarse con un método muy bueno, pero si no existe una correspondencia con la vida, la actitud, la forma de la persona que presenta el evangelio, pues difícilmente tendrá un impacto positivo. El evangelismo no es un programa, sino una pasión. No depende del método, sino la condición del corazón del evangelista. Pero, ¿qué entendemos por evangelista? ¿Qué entiendes tú por evangelista? El enfoque aquí es para todos. Cuando tú escuchas la palabra evangelista, quizás dirás, ay, sí, esa persona que se encarga de eso, o mi vecino, o tal persona, pero no es así. El enfoque es para todos. Este incluye a hermanos, hermanas, jóvenes, pastores, no pastores, servidores, diáconos, absolutamente todos. Es para todos llevar a cabo la obra del evangelismo desde la perspectiva del mandato de ser testigo. Recordemos un versículo y repitan conmigo este versículo que todos conocemos. Mateo 28, que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Entonces, cuando usted escuche la palabra evangelista, se está haciendo referencia a usted y a mí, todos los verdaderos seguidores que aman a nuestro Señor Jesucristo y que desean obedecer. Les voy a dar 6 características del evangelismo. La primera, el evangelismo verdadero y eficaz reconoce la soberanía de Dios. Primeramente reconoce la obediencia, la necesidad de la obediencia. Es decir, el evangelismo, como veíamos anteriormente, es un mandato de Dios a su pueblo, a todos nosotros. Entonces, como fieles servidores a nuestro Señor Jesucristo, estamos obligados a obedecerlo. Esto no es opcional. La segunda opción, B. Reconocemos que nosotros jugamos un papel muy importante en el plan de Dios, pero nosotros no somos Dios, nosotros no podemos salvar a absolutamente nadie. Nosotros solo somos mensajeros, portadores del mensaje del evangelio transformador de nuestro Señor Jesucristo. La segunda característica es que el evangelio verdadero y eficaz respeta la santidad de Dios. La santidad de Dios no es un juego, Él es santo y nosotros somos pecadores, pero somos salvos por su gracia y por su amor eterno. La tercera característica es que el evangelismo verdadero y eficaz se caracteriza por su amor y compasión hacia los perdidos. La motivación de Jesús la podemos ver en la Biblia, su amor, su compasión, su deseo por salvar y restaurar a aquellos que estaban perdidos. La cuarta característica es que el evangelismo auténtico toma en cuenta la profundidad de la pecaminosa naturaleza del ser humano. Es real, nadie puede convertirse a medias, tiene que ser de todo corazón, con un arrepentimiento verdadero y con una conversión que deciden seguir a Jesucristo con todo su corazón. La quinta característica es que el evangelismo trata sobre la verdad. No es una presentación desde un punto de vista personal o una idea o una enseñanza cualquiera, no. Es el único mensaje auténtico y verdadero basado en la Biblia y confirmado y sellado por el Espíritu Santo. Y la sexta característica es que el evangelismo eficaz se caracteriza por una correspondencia entre el mensajero y el mensaje. Es decir, el testimonio de la persona habla muchísimo más fuerte que sus palabras. El evangelismo es un trabajo que requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Hoy en día contamos con demasiados métodos tradicionales o institucionales para el cumplimiento de esa tarea que el Señor nos ha colocado. Quizás el culto del domingo, el culto dominical o las campañas evangelísticas le han quitado el papel fundamental del evangelismo familiar,
del evangelismo intrapersonal, de que cada uno en su familia sea luz para transformar y hacer del evangelio una teología práctica, que no solamente va en palabras, sino también en acción. Y por último, antes de pasar con mi compañera, les quiero hablar del perfil del evangelista. ¿Qué características debe tener el evangelista? Dice un principio cristiano que es mucho más ser que hacer. Ser antes que hacer. Así que nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo. El evangelista debe tener esas características. Recordemos un poco los frutos del Espíritu Santo. Muy bien. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Recordemos que estos frutos deben estar presentes en la vida de cada cristiano, de cada seguidor de Jesucristo que ha decidido evangelizar. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio habla muchísimo más fuerte que nuestras propias palabras. Así que lo dejo con mi compañera. Gracias, Aleja. Ahora vamos a ver otro método de evangelismo, que es el evangelismo como estilo de vida. Debemos entender que el evangelismo es algo natural. Así como respirar es natural, se nos da natural, el evangelizar también se nos debe dar de forma natural. Entonces ya sabemos que evangelizar se hace de forma natural y podemos decir, es muy sencillo, es muy fácil. Pero así como para respirar necesitamos un esfuerzo que nos lo proporcionan nuestros pulmones, para evangelizar también tenemos que esforzarnos. Entonces evangelizar sí es algo natural, pero debe haber un esfuerzo. El evangelismo debe ser un estilo de vida para cada creyente. Así como para nosotros es normal levantarnos, desayunar, también el evangelismo debe ser algo cotidiano que practiquemos. Evangelizar es una disposición continua de ser luz y sal en todo lugar. Existen muchas oportunidades para evangelizar. Podemos evangelizar en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestra universidad, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Podemos evangelizar y Dios nos brinda todas estas oportunidades. Pero como creyentes debemos pellizcarnos y empezar a aprovechar todas estas oportunidades que Dios nos da para poder compartir de su palabra. Bueno, ya hablamos de que evangelizar es de forma natural, que debe ser un estilo de vida, pero yo sé que muchos se están preguntando y nos preguntamos ¿cómo evangelizamos? Así que vamos a ver cómo podemos evangelizar. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener una disposición de obediencia. Como segundo, debemos tener el fruto del Espíritu Santo, y yo sé que lo conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como tercero, debemos tener un testimonio auténtico como cristiano. Debemos dar buen testimonio, debemos tener una buena reputación, y no por ego o por orgullo, sino porque Dios pide eso de nosotros, que seamos ejemplo, que seamos de buen testimonio. Como cuarta cosa que podemos tener para cómo evangelizar es que necesitamos preparación. Y dentro de esta preparación también existen 4 cosas importantes. La primera es que debemos honrar a Dios con nuestra vida. La segunda es que la oración debe ser fundamental en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. La tercera es que debemos estudiar la Biblia y la doctrina. Y la cuarta es saber cuál es el evangelio que predicamos y tenerlo como un estilo de vida. Para concluir este método debemos tener en cuenta de que este evangelismo como estilo de vida, como forma natural, no desmerita al evangelismo tradicional que conocemos. Pero como dato curioso, la mayoría de creyentes avalan su conversión primero a Dios y también gracias al testimonio que un creyente le dio. Así que tenemos que ser de testimonio para que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Ahora pasemos a otro método de evangelismo que quiero compartirles, y es el paso olvidado, que es el seguimiento. Antes de hablar de todo esto, quiero que dividamos esta explicación en 2 partes: el problema y la solución. Entonces vamos a ver el problema. El problema que tristemente vemos es que el evangelizar se ha convertido más en llenar sillas, en llenar templos y auditorios, que en llenar el reino de los cielos, que de verdad haya una conversión genuina. Entonces, ¿cómo podemos llamar a esto? Y tristemente tengo que decirlo que debemos llamarlo como un evangelismo irresponsable.
Ahora quiero que nos preguntemos si son decisiones o son conversiones. Decisiones de que, bueno, me invitaron a ir, yo como persona no creyente, me invitaron a ir a la iglesia y bueno, yo voy como para seguirle la cuerda a mi amiga o seguirle la cuerda a mi mamá, ¿sí? Y eso es lo que tristemente sucede, es que son más decisiones de, bueno, sí, yo voy. Pero yo fui una vez y ya no volví a ir, en lugar de conversiones, de que realmente yo fui porque alguien me invitó, porque Dios habló a mi corazón, porque una conversión genuina. Entonces, preguntémonos esto cada uno de nosotros y es si de verdad estamos apuntando a decisiones solo por el ratico y ya, o a conversiones que son genuinas y eternas. Bueno, ya vimos el problema, pero no todo es problema porque también hay una solución. La solución que podemos encontrar para esta problemática que vivimos día a día y actualmente es el seguimiento que podemos asemejarlo al discipulado. Entonces existen dos formas de seguimiento. La primera es la iglesia local. Y bueno, ¿qué se hace en este seguimiento de la iglesia local? Y es que la iglesia local da enseñanza, brinda apoyo a esta persona, este nuevo creyente, ayuda a que esta persona que está empezando desarrolle su don, desarrolle su talento y sea un ciudadano útil en el reino de los cielos. La segunda forma que podemos ver es de forma personal. Quiere decir esto de forma personal. Lo que quiere decir es que existe la relación entre una persona que está empezando el camino con Dios y un cristiano maduro. Entonces, esta forma personal es en la que están estas dos personas y comparten de la palabra de Dios y el cristiano se vuelve un modelo a seguir para esta persona que está hasta ahora comenzando o que quiere empezar a comenzar y a caminar con Cristo. Ya para concluir, quiero que entendamos algo, y es que el mejor modelo a seguir que nos ayuda a brindar ese seguimiento es el Señor Jesús, porque podemos ver en la palabra que el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos, los guiaba, tenían un continuo seguimiento. Él no los abandonó y los tiró y ya vayan a la iglesia y ya nos vemos luego, ¿no? Sino que el Señor Jesús los iba motivando, los iba impulsando, iba haciéndoles ese seguimiento que ellos necesitaban. Y lo último que me queda para decir es que el que no da seguimiento es irresponsable y el que no recibe seguimiento está perdiendo o está saltando un paso vital en su vida. Así que como personas debemos entender dos cosas, que una de las mejores formas de evangelizar es por medio de nuestro testimonio y también que cuando estamos evangelizando a una persona debemos llevar y debemos hacerle su seguimiento. Así que esta fue mi presentación, los dejo con mi compañera Diana. Bueno, y continuamos con la exposición después de haber escuchado a nuestra compañera Nisi. Y seguimos con el siguiente tema y es el evangelismo en masa. Esto quiere decir que alcanza a un grupo grande de personas. Este evangelismo en masa lo vemos en campañas, en cultos, cuando hacemos predicaciones públicas y en eventos similares. Bíblicamente hay mucho apoyo para la predicación bíblica, porque como bien sabemos nuestro Señor Jesucristo predicaba en las multitudes. Pedro lo hizo en el día del Pentecostés y de igual forma Pablo durante su ministerio. Entonces vemos que este evangelismo masa hoy en día lo hemos usado en películas, en música, en dramas o en actividades llamativas o comunicativas que han ganado gran parte y favor para estos eventos y para la predicación del evangelio. Pero hay que tener cuidado y recordar que todos esos eventos se deben hacer con el propósito de comunicar el evangelio y no solo de entretener o de llamar la atención. El siguiente tema es el estudio bíblico evangelístico. Aquí vemos que muchas personas inconversas les interesa estudiar o saber algo de la Biblia. Este estudio de la Biblia evangelístico es un método eficaz de alcanzar a las personas porque nos permite que la palabra de Dios entre a un hogar y que haga puente entre las personas que nunca han asistido a una iglesia, porque ellas escuchan la palabra de Dios así no se estén congregando en una iglesia. Y para que este propósito tenga una mayor efectividad, debe hacerse como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ir a la casa de la persona inconversa y compartir allí la palabra, porque el estudio de las personas que son inconversas en las casas hacen que quizá se forme un grupo grande, una célula, y pues
estudien más la Biblia, pero hay que tener cuidado que este estudio no pierda su propósito evangelístico, sino que lo cumpla. Esto quiere decir que el propósito debe ser para evangelizar, porque hay veces se presta para chismes, para hablar cosas que no son, se salen del tema bilocéntrico y empezamos a hablar cosas que no edifican, entonces terminan mal. Entonces debe seguir el tema evangelístico. El siguiente método eficaz es el evangelismo personal. Este evangelismo personal es muy eficaz porque lo podemos utilizar en cualquier momento de nuestra vida. Lo podemos utilizar en las casas, en los hospitales, en las cárceles, en los geriátricos, en la calle, cuando tengamos un encuentro con alguna persona. Para que este evangelismo personal sea eficaz, vamos a estudiar los siguientes pasos. El primer paso es conocer la vida secular de la persona, el trabajo, la familia, hacer como una amistad, romper el hielo, preguntarle de dónde es, dónde trabaja, hacer como una relación y saber que nos interesa la persona, no solamente su alma, sino también la persona en sí. El segundo paso es entender su vida. Conocerá, transformó su vida religiosa. Preguntarle quizás si asiste a alguna iglesia o alguna iglesia local o católica, pero hay que tener cuidado si la respuesta es que asiste a una iglesia católica, porque no debemos entrar en una contienda o secta de iglesias. Entonces, conocer su vida religiosa es importante, conocerla y así entrar en un trasfondo espiritual. El segundo paso, nuestra fe, es aclararles bien quiénes somos y qué estamos haciendo. No vamos a representar una iglesia específica porque sabemos que nosotros somos un cuerpo en Cristo y que somos varias iglesias y que somos una comunidad cristiana y que sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no enfocarnos en una iglesia específica. Y por último es el testimonio personal, es enseñarle cómo vinimos a tener una relación personal con nuestro Señor. Otro método de evangelización son 2 preguntas diagnósticas. Estas preguntas son claves para el evangelismo porque nos permite ver la condición espiritual de la persona, y pues ellos al responder quieren oír pues como la solución de su condición, y eso hace como la necesidad de escuchar más el evangelio. La primera pregunta sería: ¿cree usted que si hoy muriera iría al cielo? Entonces hay muchas personas que contestan: no, yo no iría al cielo porque he sido malo. Otros estarían indecisos, no se sabría qué responder. Entonces, bueno, lo dejamos como pensando y seguiríamos con la segunda pregunta. Si usted llegara a la puerta del cielo y Dios le dijera: ¿por qué te debo dejar entrar al cielo?, ¿qué responderías? Entonces hay gente que responde también: bueno, por fe, porque tengo fe en el Señor Jesucristo. Otros dirían: porque yo no he sido malo, porque he sido bueno y por eso merezco entrar al cielo. O pues también dirían: Dios es amor, como dicen hoy en día, y tiene que dejarme entrar. Entonces estas preguntas hacen que uno siga como con la presentación del evangelio. Entonces estas preguntas diagnósticas son otro método de evangelización. El otro método sería la presentación del evangelio. También podríamos iniciarlo con una pregunta: ¿le gustaría a usted saber cómo obtendría la vida eterna? Entonces ellos podrían decir: no sabría, quizás sí. Bueno, según la respuesta, entonces ahí abre como ese puente, ese camino para uno entrar a darle a conocer el evangelio. Entonces podemos decirle: bueno, la gente piensa que entrando a la vida eterna es portándose bien, pero la Biblia dice que no, porque no es por obras, como lo dice Efesios 2:8. Y vamos entonces usando esos textos como referencia de respaldo para el evangelio, y vamos enseñando y compartiendo el evangelio, presentándolo, que sabemos que es por gracia, que la vida eterna es un regalo de Dios, como lo muestra Romanos 3:24. Vamos mostrándole bíblicamente que lo que hablamos es verdad, que está escrito en la palabra, o sea, con la certeza y la seguridad y con el respaldo de la palabra de Dios. Podemos seguir enseñándoles que no se puede hacer nada para ganar o merecerlo, como lo enseña Romanos 11:6, hablarles sobre
el hombre, que el hombre es pecador, dale la cita que está en Romanos 3:10, que no se puede salvar a sí mismo, como lo dice Tito 3:5, que tenemos que arrepentirnos de los pecados mundanos, de la carne, que tiene que convertirse en una nueva criatura, como lo dice Juan 3:3, hablarles obviamente sobre el Señor, sobre el amor, como lo dice primera de Juan 4:8, sobre que obviamente Dios es amor, que es justo y que Él debe castigar el pecado. Obviamente, como hablaba anteriormente, no todo Dios es amor, porque la gente pues se justifica en eso, y enseñarle también que Él es justo y que castiga el pecado, como le enseña Ezequiel 8:4 o Hebreos 3:10. Obviamente hablarles de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios y que al mismo tiempo es hombre, como le dice Juan 1, del 1 al 14, que él pagó nuestra salvación por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, como lo dice Hebreos 9:11. Hablarle obviamente de la fe, que es dada por Dios, como lo dice Efesios 2:8. Y bueno, o sea, hacerles un buen estudio del evangelismo. Entonces seguimos con nuestro siguiente tema, que es la obediencia del evangelio, y está a cargo de nuestro compañero Miguelito. A todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una decisión hermosa que ha marcado por completo nuestras vidas. Tenemos dos opciones. Una, recibir al Señor en nuestros corazones, que es la mejor y trae vida a nuestros corazones, o rechazar el mensaje de salvación. Aquellos que han recibido al Señor, nace en su corazón ese fuego de compartirle a otros de ese evangelio vivo, ese evangelio puro, fugaz, que cambia y transforma vidas. Cuando le compartimos a alguien, nos acercamos a ella, nos preocupamos por sus necesidades. Cuando terminamos de compartirle este hermoso mensaje que está aquí en la palabra, nosotros tenemos que hacerle una pregunta importante a esa persona. ¿Has entendido el mensaje que te he compartido? ¿Has entendido la importancia de lo que hizo Jesús en la cruz? Morir por nosotros, resucitar al tercer día, darnos una nueva vida. Es importante preguntarles a las personas, ¿han entendido el mensaje? Si la persona recibe y toma la mejor decisión de su vida de recibir al Señor, no podemos abandonarla, no podemos dejarla a un lado. Tenemos que empezar a tener ese cuidado, tomarle los datos, saber dónde vive, pedirle la dirección, tomar ese contacto y empezar un proceso de cuidado. No es de compartir la palabra de Dios y olvidarnos de las personas. Es importante, después de compartir este hermoso mensaje, llevar estos datos a una persona que tiene ese cuidado por esa persona. Puede ser a nuestro pastor, un líder, acercarnos y darle este mensaje. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de compartirle a alguien de Dios que lo necesita. Y no se trata de una religión, de algo que se imponga, se trata de una relación personal con Dios. Así que hoy aprendemos algo hermoso, y es la obediencia al evangelio, que cada uno de nosotros debemos de tomar la decisión de seguir los pasos de Jesús. Entonces, te invito a tomar la mejor decisión de compartirle a alguien que lo necesita, de hacerlo como Dios nos mande.